Buenos días con todos. Vamos a esperar a ver un minutito más a sus demás compañeros que vayan conectando y vamos a empezar la clase, la primera clase dirigida, ¿no? De las prácticas dirigidas de contabilidad. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Saben que pueden interactuar, pueden conectar su micrófono si quieren intervenir en alguna cosa. Lo primero, sí, presentarme. Mi nombre es Alfredo Murguía, como ven ahí en mi pantalla. Soy contador público, colegiado. La diferencia entre colegiado y no colegiado es que el colegiado hábil puede firmar estados financieros. El que no es colegiado puede hacer otro tipo de trabajo, pero no puede firmar estados financieros, para que tengan una idea de lo que es ser contador público. Colegiado y no colegiado. Mi sector es costos, contabilidad de costos. Trabajo en el sector textil, dando asesorías a empresas como Almendra, como que se dedica a la ropa femenina, a forcas, pantalones, hombres y mujeres. Y ahorita también estoy asesorando a la empresa Wallans, que es una empresa dirigida más que nada al público masculino y vende su marca en las tiendas Ripley, en forma exclusiva. Trabajo en diversos sectores de Lima, ¿no? Si es textil, Gamarra, obvio, La Victoria, Santa Anita, Los Olivos, diferentes lugares. Como van a ver, la contabilidad es muy importante, por supuesto, obvio, para ustedes, de los que van a seguir la carrera de contabilidad, van a pasar a la facultad de contabilidad, y también para los alumnos de gestión, y también de otros cursos. Y gestión, más que nada, porque la mayoría de ustedes va a ser gerentes de algunas empresas, de algunos departamentos de empresas, o si no, en sus propias empresas. Así que al ser gerentes necesitan conocer lo que son los estados financieros y qué información relevante pueden sacar de los estados financieros. Así que un buen gerente debe conocer lo que significan los rubros principales de los estados financieros. Así que para ambos es muy importante, ¿no? Y hay otras facultades también, por supuesto, que es necesario que conozcan lo que es la contabilidad, ¿no? Como la Facultad de Derecho, Ingeniería también, ¿no? Porque hay muchos personas que dedican a los costos siendo ingenieros también. Eso lo van a ver ustedes más adelante, y sobre todo los que van a entrar a la Facultad de Contabilidad. Algo principal y que de repente podemos interactuar ahorita
de repente algunas preguntas de ustedes, es que vamos a trabajar a través de Google Drive. Ahí he enviado un link para que todos ustedes puedan ver la información que hay ahí, y esa va a ser nuestra manera de comunicarnos. Siempre revísenlas, ahí vamos a colgar las dirigidas, vamos a subir algunas solucionarios también para que vayan repasándolo, ¿no? Vamos a tener ahí también cualquier cuestión de los foros, lo vamos a ver a través de Google Drive, para poder hacerlo más ágil, ¿no? Y por supuesto, ustedes van a poder escribirme a los correos, a mi correo, ya ustedes lo tienen, me envían cualquier consulta, pregunta, aclaración, etcétera, ¿no? Siempre cada mañana yo los reviso y les voy a contestar. Si tienen algún problema, tanto en Google Drive o algo que no falte, por favor, con toda sinceridad, con toda confianza, me escriben y lo solucionamos. O me lo dicen durante las clases, ¿no? Ha habido este problema, profesor, no hemos podido ver tal cosa, etcétera, etcétera, para poder solucionarlo. O no puedo ingresar a tal o cual información. También me la dicen, por favor, para poder estar comunicando, ya que estamos en una nueva manera de tener cátedra, ¿no? de la información de los cursos que ustedes tienen en la universidad a través de las redes, ¿no? A través de no presenciales. Otra cosa importante es las notas. Para ustedes también es algo importante, ustedes seguro ya lo saben. Han visto que ahí vamos a tener 3 calificadas por mi parte, la parte de las prácticas. 3 prácticas calificadas. Se va a anular una por cualquier problema que ustedes puedan tener el día de la calificada, ¿no? Se enfermaron, no sé, no tuvieron algún problema familiar, médico, etcétera, y no pudieron asistir y dar la calificada, bueno, podemos anular una. Por eso yo les sugiero que se enfoquen en las 2 primeras, ¿no? Para cualquier cosa, no tener ningún problema. Y por supuesto, si llega a dar las 3 calificadas, anularíamos la de menor nota. Una ayuda más para ustedes. Así que pueden dar las 3 calificadas y la que tenga menor nota de las 3, la anulamos. Solamente nos quedamos con la 2 con más alta nota. Algo adicional es que todos los jefes de práctica vamos a darles a ustedes trabajos en casa, ¿no? Van a haber foros, por ejemplo. Van a ver un trabajo que van a hacer, ya se les va a informar las fechas y todo, con puntajes. Los foros, los trabajos, todos van a tener puntajes. Al final, el puntaje acumulado de esos foros y trabajos van a ser 3 puntos. Esos 3 puntos, ¿dónde lo vamos a añadir o dónde lo vamos a poner? Va a ser para su calificada número 3, la última. ¿Ya? Ahí van a tener esos 3 puntos. O sea, la tercera calificada va a ir por 17 puntos. Más los 3 de los trabajos, foros y todo que intervengan, 20. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, si fui claro. Si no, por favor, me la dicen en este momento. ¿Ya? O si no, me la escriben también después. Ese es en cuanto a las calificadas y los trabajos. Una cosa más que les voy a pedir, que en realidad es para también su beneficio, es que, como observarán, el Zoom lo estamos grabando. Esta grabación la vamos a subir para que ustedes la revisen mañana, pasado, cuando quieran, ¿no? Me avisan, por favor, si en alguna de las sesiones olvido, me demoro en grabar, por favor,
aprietan el micrófono y me dicen, profesor, por favor, no está grabando. Así que les pido, por favor, en esta parte, ¿no? Para que me puedan avisar y grabar la sesión, para que ustedes después la vean, ¿no? Por ahí creo que me preguntan si los trabajos van a ser grupales o individuales. Tengo entendido que van a ser individuales, pero ya se lo iremos diciendo más adelante, ¿no? Creo que van a ser individuales, les adelanto. Pero ya se les informará, sobre todo para los trabajos. Bien, no sé si hay alguna consulta, pregunta, antes de empezar. Si no hay ninguna, aparte de la que ya me hicieron llegar por el chat, entonces seguimos adelante. Pueden por favor también usar esa barrita de reacciones. Bueno, ustedes ya conocen las redes mucho más que yo, así que, buena pregunta, si los foros tienen mínimo de palabras. Es probable, sí, vamos a tratar de que no tenga mínimos, pero es probable. Ya les iremos informando eso también. Gracias por la pregunta. Tienen ahí reacciones, ¿no? Pueden poner la manito, quieren intervenir, preguntar, pueden hacerlo. Lo que sí les voy a pedir que me hagan una señal ahora, si es que todos ya saben de qué va a tratar la práctica dirigida. Si ya la tienen, ya la leyeron, o la tienen ahorita a la mano, sí, hay 2 por lo menos que ya lo tienen. Los demás también lo han podido tener. Ya aumentaron, 4, 5, 6. Sí, bien. Parece que ya la mayoría de ustedes, si alguno tiene problemas, repito, por favor, me lo hacen saber, ¿ya? A través de las clases o a través de correo. Me envían. Porque todos debemos de ir casi de la mano. Muy bien, entonces vamos a empezar esta primera clase, ¿no? Si ustedes ven ahí en su hojita, habla de la historia de la contabilidad. ¿Por qué historia? Porque en realidad, ¿contabilidad de qué viene? De contar. Y no contar cuentos, sino ver las cantidades de varias cosas. Y si uno se pone a repasar la historia, bueno, en realidad la historia del hombre viene de la mano con contar, ¿no? Los números, recuerden, son arábigos. Lo crearon de alguna manera basando los árabes en los ángulos, ¿no? Y si ustedes ven también los numeritos, ¿no? Tiene el 1, tiene un ángulo. El 2, si usted lo pone en forma de Z, ¿no? Va a tener como 2 ángulos por ahí, y así sucesivamente, ¿no? O sea, los números los crearon los árabes, y ayudó mucho en la historia del hombre para poder llevar un recuento, un conteo de lo que tenían, ¿no? Desde tiempos, pues, estamos hablando de cuánto, la historia en realidad comienza hace más o menos 6.000 años atrás. Acuérdense, la historia se diferencia de la prehistoria, en que la historia es lo que tenemos por escrito. Jeroglíficos, cuneiforme, cualquier idioma. Ahí comienza la historia. Los escritos tienen 6.000 años. Y prehistoria es antes de tener la escritura del hombre, ¿no? O sea, no hay nada referencial, tal vez algunos dibujitos, nada más en algunas cavernas o rocas, pero nada más, ¿no? Nada escrito. Entonces, a partir de la historia, de que se comenzó a escribir, aparecieron los números y maneras de contar, a veces hasta contaban con palitos, ¿no? Y así tenían la referencia de cantidades de alimentos, etc., ¿no? Si ustedes recuerdan la historia de José, ese José de la Biblia, que vivió en Egipto, ¿no? Ustedes seguro recuerdan un poco el sueño ese, ¿no? De las 7 vacas flacas y después 7 vacas gordas. Y José, cómo pudo
decir que iban a haber 7 años perdón, sí, 7 años de opulencia y después 7 años de sequía, y el faraón le dio a José la posibilidad de hacer todos los trámites posibles, procedimientos posibles para poder aprovechar esos 7 años de vacas gordas antes de que vengan los 7 años de sequía, ¿no? Y José, pues, especialista en los números, pudo tener los almacenes llenos, ir dando poco a poco el alimento a toda, no solamente Egipto, sino a todos los pueblos circundantes que venían a comprarle. Por eso los egipcios se hicieron ricos en esa época. Pues fue una buena labor también de contabilidad, por tener una idea, ¿no? Para ver, entonces, la historia viene desde muy atrás, contar. Después seguimos avanzando y en la Edad Media ya aparece un fraile, Luca Pacioli, que los que se van a dedicar a contabilidad van a tener que conocerlo. Este fraile ya comenzó a ver eso de la partida doble. ¿Y qué hizo este fraile? Simplemente aplicó las ideas físicas que ya se conocía desde también tiempos ancestrales. Las ideas, los conceptos y principios de la física lo aplicó a la contabilidad. Por eso es que dijo, para una acción hay una reacción. Entonces, para un cargo tiene que haber un abono. Para el debe tiene que haber también un haber. Y esa es la partida doble. El debe y el haber. Lo vamos a explicar, por supuesto, más adelante. Ahora simplemente estoy relatando la parte de la historia. Y seguimos avanzando en la historia del hombre y llegamos a la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Si usted recuerda, el hombre hacía todo a mano durante muchos siglos. La agricultura era a mano, la confección era a mano, se hacía silla por silla, clavando una silla, después para hacer la otra silla, así. Eso se dio hasta más o menos el siglo XIX. En el siglo XIX vinieron las maquinarias recién. Porque el hombre tenía que hacer todo a mano. Agricultura, manufactura, todo era a mano. Entonces comienzan a ver las maquinarias. Eso es lo que significa revolución industrial. ¿Y qué hizo esta revolución industrial? Hizo también que la labor de los contadores se dispare. Porque como ya no se hacía una silla, después se hacía la otra, sino se hacía en serie, eso pues hizo que las personas tuvieran que tener registros, las empresas tuvieran que tener registros más rápidos, más fidedignos, más específicos. Y ya pues, lo último es ya la tecnología, ¿no? Ya estamos ya en la época nuestra, en la época de ustedes. Ya la tecnología, unido a las empresas, tenemos ahora mucha labor, sobre todo ya el contador, ya es una base fundamental para la parte administrativa y gerencial de las empresas. Ya no es solamente un tenedor de libros, alguien que escribía a mano y decía, bueno, nos queda tanto de plata. No. Ahora es alguien que forma parte de las decisiones gerenciales. Ese es ahora el contador. Bien, vamos a ver un pequeño video que de repente ustedes lo han, no sé si lo han visto, pero bueno, aquí lo vamos a apreciar, ¿no? Y con esto vamos a poder contestar esa primera parte de
de la práctica dirigida, ustedes en esa parte que dice historia de la contabilidad. Está demorando, creo. Un ratito. No sé por qué demora. Está lento. A la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este esquema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y el descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro, uno de los primeros estos que se logró a las seguras, de la Unión de España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus sucesos en la producción, nuevas tecnologías, se utilizaba una nueva dimensión en las industrias y el aumento de transacciones. Hoy en día, con la evolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado, ya que está a nuestro lado para escribir juntos los próximos títulos. Bien, entonces aquí vieron una... ¿Qué contabilidad? La contabilidad es un campo de disciplina perteneciente a la ciencia de la economía, cuyo objetivo es resumir Bien, aquí vieron entonces una historia relatada así rápidamente y con lo que van a poder contestar la primera parte en sus prácticas, qué cosa, ponerlo en orden, ¿no? En orden cronológico, es decir, qué cosa fue primero, segundo, tercero, así, ¿no?
De esta manera también ustedes van viendo las posibles preguntas a la calificada. Por eso, si les doy unos 5 minutos para que lo hagan, o para que me hagan alguna consulta, de acuerdo a lo que ustedes van respondiendo. ¿Ya? A ver, les doy unos 5 minutos, por favor, para que respondan, y después lo repasamos juntos. Bien. A ver, creo que todos concordamos en que vamos a empezar en esa línea del tiempo para poder colocar las letras. Creo que no hay duda que empezamos con la letra B, ¿no? Etapa prehistoria. Eso es lo más alejado, ¿no? Como dice ahí, y como les comentaba, ¿no? A veces con palitos, yo te doy esta cantidad de animales, tú me das esta cantidad de vegetales. El famoso trueque. Ahí sí les pediría a ustedes que alguien me mencione qué sigue en la línea de la historia después de la letra B. ¿Qué letra creen ustedes que pueda seguir? A ver, Jimena. Letra E. La letra E. Etapa Antiguo Egipto. Muy bien. Ahí ya estaba la escritura, los jeroglíficos, ¿se acuerdan? Ya había escritura, ya estábamos entrando ya a la historia. Ya salimos de la prehistoria, entramos a la historia. Otro, intervenga nomás mejor. El Imperio Romano. ¿Qué es la letra?
G. La letra E. No, perdón. G. G. La letra G. Etapa Imperio Romano. Perfecto. Egipto, Roma. ¿Sí? ¿Seguimos? F, profe. La letra La F, bien. La F. F, profe. F, ¿no? Porque todavía estamos en la Edad Media. Más o menos, algunos historiadores piensan que en 1492 comienza la Edad Moderna, así le llaman. Y ese sería primero etapa Renacimiento o Edad Media, la F, y después la D, etapa de descubrimiento de América. 1492, Nuevo Mundo. La época de las colonizaciones. Por último, ¿cuál entramos primero? ¿La C o la A? Creo que la C, ¿no es cierto? C. La Revolución La C. Industrial. Y la última sería pues la letra tecnológica. Ya, eso ni hablar. Entonces, esa es una línea del tiempo. Puede hacer que venga esa pregunta en la calificada, ustedes ya lo tienen claro, ¿no? A una revisión de eso y listo. Muy bien, aquí si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente, la siguiente parte, que sería el tema, la labor de la contabilidad, ¿no? O la labor de un contador. Bueno, la labor de un contador es, como les dije, es más ahora que lo que era el siglo pasado o antepasado, simplemente llevar libros contables y escribirlos. Va más allá. Pero vamos a ver espero que ahora sí podamos ver bien hay un video también sobre la labor de un contador. A ver, ahí va. Es contabilidad. La contabilidad es un campo de disciplina perteneciente a la ciencia de la economía, cuyo objetivo es resumir y registrar el resultado de las operaciones de una empresa a un determinado periodo. La contabilidad te puede entregar una fotografía de una empresa en términos económicos, en el cual puedes evaluar el valor de la empresa, la situación económica, evaluar la estabilidad del negocio, entre otras cosas que te da la contabilidad. ¿La contabilidad es un trabajo aburrido? Aburrido no. Creo que muchas personas tienen la percepción de que en la contabilidad o el contador nos pasamos llenando libro tras libro, pero eso era hace 40 años. Actualmente el 100% de los registros contables se efectúan sin que la persona esté realizando una contabilización. Por ejemplo, si vas a un supermercado y vas a pagar un producto, vas por el escáner. A menos que vas a un supermercado y está generando varios asientos contables. En el lado político, la contabilidad es una disciplina mucho más interesante como un instituto real al nivel de no es que estés todo el día haciendo cosas. Las metas están desarrollando. Realmente con el avance tecnológico de los resultados, te da muchas más herramientas para análisis. ¿Cuáles son las funciones de un contador especializado en finanzas? La especialización en finanzas se ve muy popular porque adquiere el área de tesorería de cargo. Tienes la negociación con bancos, en cual tú puedes negociar jornales, puedes negociar préstamos bancarios, negociar líneas de crédito, sobre todo. Tienes también el análisis de flujo de caja, cual es muy importante para la toma de decisiones, estrategias de negocio, tienes el análisis de los estados financieros algo más detallado. Con ese detalle, tienes incluso qué operaciones se puede llevar a cabo, como planes de negocios, como las podemos. ¿Cuáles son las demandas del cual se habla? A lo largo de la carrera me he dado cuenta que muchas personas de otras carreras piensan que el contador es un poquito cuadriculado. Yo creo que eso depende de cada uno de nosotros. Debe entender que tenemos un trabajo, un centro de negocio, y que a pesar de que tenemos que excepcionar, lo que son más internacionales, nosotros tenemos que retrasar hacia el negocio. ¿Tu trabajo es de oficina o de campo? Un contador siempre tiene que conocer el negocio. El negocio se conoce. Si el contador no vale, se completamente en una idea de ellos. Creo que el contador es un gerente. ¿Cuántos puede aspirar un contador? Todo contador, si está bien capacitado, especializado, con una actualización más, puede llegar al puesto de una planilla.
Bien, entonces, viendo este video, ¿no? He mostrado varias preguntas acerca de lo que es ser contador. Ahí en su dirigida, hay unas preguntas también para poner verdadero o falso. Creo que son unas 6 preguntas. Así que les doy unos 5 minutos para que lo vayan desarrollando y después lo comentamos juntos. Bien, seguro ya están terminando o han avanzado. Nuevamente es micrófonos abiertos, así que los que desean pueden intervenir. La letra A dice que la contabilidad no es una ciencia que nos permite resumir las transacciones del ciclo del negocio en un lapso de tiempo.
Falso. Falso. Cierto, porque sí nos permite tener un resumen de las operaciones que se han dado en un negocio en el lapso de tiempo que queramos, ¿no? A veces es un mes, a veces es semestral, a veces es anual, a veces hasta semanal. Depende de las empresas. Pregunta B, mediante la contabilidad también podemos evaluar la rentabilidad de una empresa. ¿Verdadero? Verdadero. Bueno, podemos, si ustedes ven los estados financieros, ahí le dicen, hay estados financieros que nos dicen las utilidades de la empresa. Al saber si tiene utilidad o pérdida, usted puede saber si es rentable o no la empresa. Si ven una empresa que todos los estados financieros de todos los meses es pérdida, 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 ¿será rentable? Habrá que analizar, ¿no? Pero ya nos está diciendo que no es rentable esa empresa porque tiene pérdidas. Así que bajarán el precio de sus acciones y, por supuesto, el valor de la empresa si es que la queremos adquirir. Pregunta C. ¿La función del contador dentro de una empresa es exclusivamente llenar libros contables, así como de efectuar las declaraciones juradas de renta anual? ¿Será solamente llenar libros contables? Creo que Falso. Falso. claro, la gerente de finanzas que entrevistaron dijo que no eras teneduría de libros, ¿no? Ni tampoco efectuar declaraciones juradas. Esos hay algunas personas que se llaman tramitadores. Ellos hasta pueden llenar también las declaraciones juradas y no ser contadores, ni tener funciones de contadores. Así que la función del contador va mucho más allá, sobre todo en este siglo, en los siglos XX y XXI, en el actual. Los procedimientos electrónicos de datos, mediante el desarrollo de software especializados en registros contables, han hecho que la contabilidad sea una fuente de información poco eficiente, poco útil e ineficaz. Falso. Sí, Falso. En la mayoría de las profesiones, creo que los procedimientos electrónicos más bien han hecho que sean más Al eficientes. contrario. Claro, Claro. Utilizan la tecnología a su favor, más bien. exacto. Entonces, eso es indudablemente falso. El contador especializado en finanzas está enfocado solo a elaborar flujos de caja de la empresa. Flujo de caja es una información donde te ponen cuánto es lo que ingresa a la empresa, cuánto es lo que gasto y cuánto es lo que me queda. Ese es un flujo de caja. Por eso le llaman falso, flujo. profe. Entonces el financista será solamente para decirnos, ¿nos queda tanto? Falso, No, ¿no? falso. Falso. También negocia con bancos. Ujú. O en tesorería. Claro, eso tal vez el tesorero o alguna persona del cajero, ¿no? Nos podría decir eso, nada más, pero el financista va más allá. Ve la parte, inclusive, de inversiones de la empresa y otras cosas más. Por último, el contador no solo debe de conocer las funciones de su área, sino que también debe ser de su interés profesional lo que ocurre dentro de otras áreas de la misma empresa. Verdadero. Verdadero, verdadero. Claro, Verdadero. la gerente de finanzas lo llamaba, no sé si ustedes escucharon, Matriculado. el campo, ¿no? Ah, Él también. tiene que salir al campo. Uno no vaya a entender que tenga que irse fuera de Lima, ¿no? Sino al campo se refiere dentro de su empresa, no quedarse en el departamento de contabilidad, sino conocer a todo lo que se dedica a la empresa. Al final el contador recibe todos los gastos de la empresa. Entonces, ¿en qué gastan esto? Cuando hace su análisis, dice, ¿y por qué gastan esto? Ah, va y preguntan. Por eso dentro de contabilidad hay auditorías, hay controles internos, hay contabilidad de costos para poder saber qué produce y en qué gasta la empresa. O sea que debe conocer en realidad las funciones de otras áreas también. Por eso que al final
muchos de los contadores llegan a ser gerentes también de empresas. Así que eso lo tenemos ahora más claro. Vayamos al tercer punto, de usuarios de la contabilidad. ¿Quiénes usan la contabilidad? Bueno, al referirse a usuarios es quienes reciben la información financiera. ¿Y qué tipo de información financiera les ajusta más a sus necesidades, ¿no? Ahí ven usuarios, pueden ser los dueños, los socios, los accionistas, pueden ser las entidades financieras como los bancos, las cajas rurales, cooperativas, ¿no? Entidades financieras. Los mismos trabajadores de la empresa también pueden ser usuarios, o sea, necesitar la información contable, algún tipo de información contable. ¿Alguien más? Creo que me está faltando alguien. Sí, el Estado, claro. Y el Estado, ¿no? Es decir, en este caso, ustedes han escuchado hablar seguro la SUNAT, que es la parte del Estado enfocado a conocer los estados financieros de las empresas. Y aquí lo que les piden es, creo que unir qué información se ajusta a qué usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, le permite establecer si los impuestos, así como las declaraciones juradas, han sido bien calculadas para un periodo, ¿a cuál se ajusta más esa información? ¿A los socios? ¿A las entidades financieras? ¿A los bancos? ¿A los trabajadores? ¿O al Estado? ¿O a la SUNAT? A los socios. A ver, si los impuestos, a ver. A ver, vayan leyendo. A ver, les doy también unos 3 minutitos para que lean cada uno y cada rectángulo, a qué usuario se acomoda más esa información. O qué es lo que busca cada usuario. Cada uno de esos recuadritos, del otro es le permite conocer si la empresa ha obtenido utilidades. ¿Quién quisiera saber si la empresa ha tenido utilidades? Y dice para estimar su participación dentro de las utilidades obtenidas. Dentro de cada empresa, los trabajadores, por ley, las empresas que tienen más de 10 trabajadores, tienen que recibir también una parte, puede ser, depende de la empresa, puede ser 5%, 8%, 10%, depende de la empresa. Del total de utilidades tienen que repartirlo entre todos sus trabajadores. Entonces, ¿a quién le interesará más eso? Creo que es obvio, ¿no? Después de la explicación que he dado, ¿le interesa más a quién? Al trabajador. La primera, acerca de los impuestos, ¿a quién le interesará más? ¿A los socios? ¿A las entidades financieras? ¿A los trabajadores? ¿O a la SUNAT? ¿O al Estado? A la SUNAT. Le interesa más. Entonces, esa información del primer recuadrito, más para el Estado, ¿no? El recuadro del Estado. El segundo que hemos mencionado, ¿a quién quiere saber cuánto ha sacado la empresa para saber cuánto me corresponde a mí de participación? Como trabajador de la empresa, obvio, a los trabajadores. Van a querer saber eso de esos estados financieros para ver cuánto, o si es que me toca, utilidades. El tercer recuadrito dice, les permite conocer cuál es el resultado de la inversión de su capital aportado, así como el resultado obtenido producto de la gestión administrativa. Entonces, ¿quién quisiera saber de estos grupos de usuarios? ¿Quién quiere saber cuánto ha ganado la empresa donde yo he aportado capital? Socios o accionistas.
socios accionistas, ¿no? Los dueños de la empresa. Y bueno, y por descarte el último va a ser las entidades financieras. Dice, le permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa. Asimismo, si la misma tiene una sostenibilidad en el tiempo con respecto a sus inversiones. Bueno, la situación financiera, cada vez que una empresa necesita a veces préstamos, ¿a quién recurre para esos préstamos? A las entidades financieras. A los bancos. ¿No? Dentro de ahí están las cooperativas, cajas rurales, bancos, entidades de préstamos y cualquier otra entidad financiera. Para saber las entidades financieras, todas están reguladas por la Superintendencia Nacional de Entidades Financieras, ¿no? Hay una superintendencia, así como hay para AFPs, también hay para bancos. Bien. Tipos de contabilidad. Muy bien, tipos de contabilidad. Ahí pueden ver en el recuadro que se menciona 3 tipos de contabilidad. Lo que es la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión y la contabilidad tributaria. La contabilidad financiera está más dada a lo que tiene que ver con los estados financieros. Los estados financieros, lo voy adelantando, son el balance general o estado de la situación financiera, es lo mismo. El estado de resultados, otros le llaman estado de ganancias y pérdidas, se llama estado de resultados. Está también el estado de cambios de patrimonio neto, que es todo lo que tenga que ver con los cambios en el capital de la empresa, y los anexos de la situación financiera. Todos estos estados lo origina la contabilidad financiera. Así que cuando se hablen de estados financieros, estamos hablando de contabilidad financiera. La contabilidad de gestión, la contabilidad financiera, lo principal, los que más van a trabajar con eso son los de ustedes que vayan a la facultad de contabilidad. Contabilidad de gestión, como la misma palabra lo indica, está dirigido a la alta dirección, a las gerencias, a la administración. Otros también le llaman contabilidad administrativa. Contabilidad de gestión va a todo tipo de información basado en contable que les ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, ahí hay mucha información acerca de costos, ¿no? La mayoría de la contabilidad de costos trabaja en lo que es contabilidad de gestión. La mayoría de sus informes va dirigido a tomar decisiones. También están algún tipo de información de planillas y personal, ¿no? Recursos humanos, contabilidad. Muchos de sus informes van de este sector de recursos humanos. Así que en contabilidad de gestión son toda la información interna, llamémosla así. La contabilidad financiera es generalmente externa. Interna, por supuesto, porque la misma empresa también lo requiere, pero también está dirigido a usuarios externos, como hemos visto anteriormente, para los trabajadores, para las entidades financieras, para el Estado, etc. La contabilidad de gestión es más que nada interna de la empresa. Y por último está la contabilidad tributaria. ¿Por qué separan? También hay una contabilidad tributaria aquí. Porque en realidad lo que es la tributación es algo muy especializado, mucho más en nuestro país. Porque recuerden que la SUNAT como que supervisa para que las empresas muestren la mejor utilidad. Pregunta para ustedes, a ver, ¿por qué creen que la SUNAT
el Estado, quieren que las empresas pongan su mejor utilidad, o una utilidad alta. A ver, pregunta para ustedes. ¿Tienen alguna idea que por qué quieren que las empresas tengan en sus informes grandes ganancias? ¿Qué va a pasar con los impuestos si las empresas tienen grandes ganancias? Van a recaudar más impuestos. La recaudación, ¿no es cierto? Por eso es que hay una contabilidad tributaria para poder no solamente cumplir con el Estado, conocer cada una de las normas, no salirse de lo legal, ¿no? Esas cosas son importantes para que puedan tener unos informes financieros apropiados, siempre. No solamente para eso, sino también para resguardar a la empresa, ¿no? Si hay, por ejemplo, deducciones, tienen que poner las deducciones para que puedan, deducciones legales, obvio, para que puedan tener una utilidad sincera y pagar los impuestos legales también, ¿no? ¿No es cierto? Pero tienen que conocer todo eso para poder saber qué cosa poder deducir de sus gastos, qué cosa no poder deducir de sus gastos, no tener moras ni multas por una información que no pusieron o que pusieron de más. Por eso es que la contabilidad tributaria también es importante y lo ponen aquí como tipo de contabilidad. Entonces, a ver, aquí les pide, ¿a qué usuarios piensan ustedes que les va a ayudar más este tipo de contabilidad? Un poco pensando en los usuarios de arriba, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Segundo, ¿con qué está regulado la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión, la contabilidad tributaria? Los reportes, ¿qué tiempo necesita cada reporte? ¿O cada qué tiempo pedimos estos reportes? De acuerdo a cada contabilidad. Y por último, el tiempo de medición de la información. Estos reportes, ¿cada cuánto tiempo lo presentamos? ¿Qué tipo de reportes? Y cada cuánto tiempo lo presentamos. Bien. La primera línea creo que ustedes me pueden dar las respuestas. ¿Quién usa más la contabilidad financiera? Lo que tiene que ver con los estados financieros. ¿Quién es según los usuarios de arriba, del punto 3 que estuvimos viendo? Por ejemplo, ¿qué usuario usa más contabilidad financiera? Basándose en los usuarios que vimos en la anterior. Las entidades financieras, profe. Entidades financieras, claro, pueden pedirlo, muy bien. Y también, arriba estaban los socios, accionistas. También piden esa información financiera. ¿Ya? A ver, un usuario para la contabilidad de gestión. ¿Quiénes lo pueden pedir? Recuerden que es para toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones en una empresa? ¿Gerente? Gerente. Gerente. ¿Perdón? Gerente. Gerentes, sí. Gerente. Ajá. Así es. Los gerentes, ¿no? Son los que toman las decisiones. Tal vez jefes de departamentos. Ellos necesitan los reportes que dan las contabilidades de gestión.
Y por último, la contabilidad tributaria. ¿Quién va a estar atento a esa contabilidad tributaria? El Estado y los organismos, no sé. Sí. Muy bien. El Estado y los organismos pertinentes de la zona, ¿no? Tal vez las regiones, etcétera, ¿no? Ellos van a estar atentos a lo que es la contabilidad tributaria. La contabilidad financiera, ¿alguien sabe qué cosa lo regula? ¿Qué cosa hace qué tipo de normas regulan la contabilidad financiera, o sea, los estados financieros? Hay unas normas, eso lo van creo leyendo también y lo van repasando. Hay unas normas a ver, perdón. ¿Cuáles? Las NIF. Muy bien, las NIC. ¿Sabes lo que significa? ¿No? Las NIC. Normas de información financiera. Normas de información contable. Las NIC es una, las otras son las NIF, ¿no? NIF, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En realidad es lo mismo. Lo que pasa es que las NIC son las primeras que salieron y después las que comenzaron a salir después ya no se llamaron NIC, sino se comenzaron a llamar NIF. O las que regulaban algunas NIC también se comenzaron a llamar NIF, que son normas internacionales de información financiera, ¿no? Las NIC y las NIF regulan la contabilidad financiera. Sobre todo los que se dedican a la contabilidad, van a usar bastante estas NIF y NIC. Y hay otras también que son las normas legales, que bueno, normas legales de cada país, ¿no? También regulan la contabilidad financiera. ¿Qué cosa creen que regulen la contabilidad de gestión? Recuerden que es información interna de la empresa. Es información que lo usan los gerentes, los jefes de departamento. Entonces, ¿quién regula o cómo se regulan las empresas? Con las auditorías. Claro, tiene que ver, hay unas que se llaman auditorías internas, ¿no? Auditoría interna. Hay otros nombres también que les ponen a algunas empresas que se llama control interno. Hay departamentos, oficinas de control interno dentro de cada empresa. Y las políticas de la empresa. La empresa tiene ciertas políticas y los informes internos deben estar regulados por esas políticas también de la empresa. Y para la contabilidad tributaria, ¿qué piensan que regule la contabilidad tributaria? La SUNAT. Muy bien, hay normas de la SUNAT, claro, que se emiten. Inclusive muchas salen en el peruano. Entonces el tributarista, el especializado en tributación y los gerentes también, tienen que conocerlo, cada una de estas normas, conocer estas normas, a la vez que conocer también el código tributario. Sobre todo los contadores a la hora de pagar sus impuestos tienen que conocer su código tributario. Y un contador tributarista es, aquí al menos en el Perú, bien cotizado. Así que tengan eso en cuenta. Tercera línea, los reportes. Bueno, ¿qué reportes vota la contabilidad financiera? Ya lo estuve diciendo varias veces. ¿Alguno que ustedes se acuerden? ¿Estados financieros? Los estados financieros, muy bien. ¿Qué estados financieros se acuerdan? A ver, alguno. Balance general, Balance. estado de resultados, estado de flujo de efectivo y cambios en el patrimonio. También, exacto, flujo de efectivos, flujo de caja también. Perfecto.
Entonces esos son los reportes que vota la contabilidad financiera. ¿Qué reportes votará contabilidad de gestión? Bueno, reportes internos, ¿no? Hay varios que ya se irá conociendo y es de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Hay informes de costo de producción, hay información de recursos humanos, etcétera, ¿no? Como ya mencioné. La contabilidad tributaria, ¿qué tipo de reportes ustedes de repente han escuchado o saben? Hay algo que se hace todos los años. Todos los que ganan algo, sea personas naturales o personas jurídicas, siempre presentan a fin de año. Bueno, a fin de año no exactamente, sino en marzo de cada año. Porque este año fue sui generis, ¿no? Se trasladó. ¿Declaración jurada? Exacto, ¿no? Declaraciones juradas, por ejemplo. A veces los que tienen empresas independientes, para pedir un préstamo, los bancos le piden su última declaración jurada, para saber cuánto ha ganado en el año y cuánto ha tributado. No sé si han escuchado hablar del PDT. PDT son también información que se envía a la SUNAT del IGB, para pagar el IGB, Impuesto General a las Ventas, y para pagar el impuesto a la renta. Bien. PDT, que significa, si no me equivoco, programa de declaración telemática, una cosa así. PDT. Por último, tiempo de medición de la información. ¿Cada qué tiempo se piden estos reportes en la contabilidad financiera? ¿Qué piensan? ¿Cada qué tiempo piden estos balances, resultados? ¿Cada 3 meses? Puede ser trimestral, puede ser mensual, puede ser semestral, anual de todas maneras. Y la contabilidad de gestión, ¿cada qué tiempo piensan que se piden esos informes internos? ¿Mensual? Mensual podría ser, pero en realidad es en cualquier momento que el gerente lo pida. Ahí es cuestión ya del gerente, de los jefes de departamento, cada qué tiempo requieren esa información. A veces hasta semanales piden, ¿no? Depende, ¿no? Pero en cualquier momento se pueden pedir. Por último, la contabilidad tributaria, cada qué tiempo piden estas declaraciones juradas, PDTs. PDTs, por ejemplo, son mensuales, ¿no? Todas las empresas hay no sé si ustedes han visto un calendario, un cronograma, creo que le llaman cronograma tributario, de acuerdo al último número de RUC. No sé si han escuchado, leído o visto por ahí. Bien, la SUNAT ha puesto, ¿no? De acuerdo a tu RUC, tu último dígito, tienes estas fechas como último día de presentación mensual. Y también anual, obviamente. Así que hasta aquí hemos visto lo importante que es el ir conociendo los usuarios, tipos de contabilidad, tipos de reportes, etc. Ahora vamos a entrar, creo que es el último, ¿no? Tipo de empresas, regímenes tributarios y formalización. Ahí nos va a dar la información de un emprendedor de la Católica que ha decidido emprender su idea de negocio, la misma que se encuentra enfocada en el servicio de asesoría universitaria de repaso, dirigido a estudiantes que llevan los cursos Cálculo 1 y Cálculo 2, así como Matemática Básica 1 y 2. Dicha idea, como cualquier emprendimiento, necesita una forma legal que le permita funcionar adecuadamente dentro del marco de las normas legales tributarias
y societarias. A propósito de ello, Michael se encontró en la universidad con dos amigos que estudiaron con él en el colegio y que actualmente estudian la carrera de contabilidad y gestión. Hay unos estudian contabilidad y otros gestión. Ya. En la PUC. Les comentó su idea de negocio, así como sus dudas diversas al respecto, las mismas que se le trasladan a usted como estudiante del curso de contabilidad, para que lo pueda apoyar. Y comienza a dar una serie de información, ¿no? Según pueden ver ahí en su... Y dice, si Michael quisiera desarrollar su negocio, ya. Entonces aquí lo que hay que ver, o lo que hay que repasar son dos cosas importantes. En primer lugar, los regímenes, a ver qué viene primero, tipos de empresa. Bien, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas unipersonales y las empresas de sociedad. Sociedades, tipo de sociedades. Las unipersonales, pues hay lo que llaman el empresa individual de responsabilidad limitada, las famosas EIRL. Esto por si acaso que les voy a mencionar, se lo voy a enviar como un adjunto ahí en el Google Drive, ¿ya? Para que ustedes lo puedan repasar. Si quieren pueden tomar nota, y como digo, esto va a estar grabado, y lo van a poder también repasar. Bien, hay diversos tipos entonces de empresas y regímenes tributarios. Los regímenes tributarios, o sea, cuando uno formaliza una empresa, lo primero que tiene que hacer es crear su RUC. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de crear uno, o ya lo tiene. Ahora inclusive se hace a través de internet. Al uno crear su RUC, va a crear RUC de personal, para que uno pueda, depende, ¿no? Hacer facturas, boletas o recibos por honorarios. Pero también se crean RUC de empresas. En ese caso, es una persona jurídica. Persona natural, somos todos nosotros, con los nombres que cada uno tiene, una persona natural. Y una persona jurídica es una empresa. Tiene el nombre de una empresa, ¿no? Coca-Cola, Saga Falabella, etc. O puedes poner también tu nombre, crear tu empresa, ¿no? Alfredo Murguía SAC. Ahora, ustedes han escuchado seguro SA, Sociedad Anónima. Es una empresa que tiene varios socios. Puede ser abierta o puede ser cerrada. Abierta significa que otros accionistas pueden comprar las acciones y ser parte de la empresa. Cerrada es que no se puede hacer esto. Tiene que volver a hacerse un acta de constitución cuando quieren ingresar más personas. ¿Ya? Son varios los dueños, pero es cerrada. Entonces, esas son las sociedades anónimas. Puede ser abierta o cerrada. Esas son personas jurídicas. Una persona jurídica es diferente a los dueños. Es decir, si yo, Alfredo Murguía, tengo una empresa jurídica que se llama, ¿qué mes estamos? Septiembre. Septiembre SAC. Somos dos entes diferentes. ¿Ya? Yo tal vez soy parte de los accionistas o el dueño mayoritario, pero mi empresa Septiembre SAC es
una empresa, un ente aparte de mi persona. ¿Ya? Así que eso es algo que debemos tener. Hay personas entonces naturales y personas jurídicas. Cada uno tiene su personería y son entes apartes. Eso es en lo que se refiere a qué tipo de empresas son. Regímenes tributarios. Son 5 regímenes tributarios. Seguro han escuchado ustedes. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta y quinta. ¿Ya? Primera categoría son tipos de utilidades o tipos de ingresos que yo tengo. ¿Por qué tengo ese ingreso por el cual voy a tener que pagar un impuesto? Los que tienen ingresos de primera categoría son los que tienen ingresos por alquileres, cualquier tipo de alquiler. Es ingreso de primera categoría, o categoría 1. ¿Ya? Ingresos por alquileres. El segundo es por intereses. Ingresos por intereses. De repente tengo alguna inversión que me da intereses, cualquier tipo, es un ingreso y tengo que pagar impuestos por segunda categoría. La tercera categoría es la que hay más, que son los ingresos por tener utilidades en una empresa. Todas las empresas pagan impuestos de tercera categoría, porque son ingresos originados por el negocio que yo tenga. Cuarta categoría están todos los que tienen oficios y profesiones y tienen ingresos por ejercer ese oficio o profesión. Por ejemplo, un médico atiende a un paciente, le cobra y le tiene que dar un recibo por honorarios. Ese es un ingreso de cuarta categoría. Ya también puede ser un gafitero. Un gafitero hace su trabajo de plomería y hace su recibo por honorarios y es ingreso de cuarta categoría. Entonces tenemos, antes de llegar a la quinta, tenemos ingresos por alquileres, primera categoría, ingresos por intereses de inversiones, segunda categoría. Tenemos ingresos por negocio, tercera categoría. Tenemos ingresos por oficios o profesión, cuarta categoría. Y por último, tenemos la quinta categoría, que es todos los ingresos por trabajo dependiente. Así que si ustedes trabajan están en una planilla, ganan, o los ingresos que tienen es ingresos de quinta categoría. Y pagan impuestos de quinta categoría, ya cuando tienen un trabajo dependiente. Aquí creo que han puesto la mayoría o todos los tipos de ingresos que las personas pueden tener. De acuerdo a esa información que les acabo de mencionar, también hay otros regímenes tributarios, como para pagar los impuestos. Está el régimen general, que es todos los impuestos en forma general pagan. Si no me equivoco, este año el porcentaje de los que están en régimen general es 29.5% de todos los ingresos que uno tenga. Hay otros regímenes que se llaman régimen simplificado, por ejemplo, que son los que ganan menos y solamente pagan un porcentaje mínimo mensual. Y no tienen que presentar ninguna otra información. Y está el régimen especial, se llama régimen especial de renta, o RER,
que son los que tienen un tipo de negocio, pero como ganan o se están iniciando o ganan poco, no es 29.5% de todo, es mucho menos, si no me equivoco es 10% o 12%. Entonces ese es el régimen especial. Generalmente es para las empresas unipersonales o jurídicas que tienen menos ganancia o están iniciándose. De acuerdo a esta explicación que les he dado, tratemos de contestar estas preguntas de este estudiante Michael. Esto también nos va a ayudar a poder nosotros, cuando dentro de poco en realidad, o ya lo pueden estar haciendo, ser emprendedores. La idea en realidad de la universidad es que ustedes sean emprendedores. Aparte de, por supuesto, de repente tener un trabajo o buscar un trabajo en empresas de prestigio, ustedes empezar y ser emprendedores para conocer cuál es cómo se incuban las empresas y cómo pueden ustedes también ser sus propios dueños, sus propios jefes. Así que esto es un inicio y les va a ayudar para poder llegar a ese objetivo. Así que, a ver, les doy unos 5 minutos de acuerdo a la explicación, a ver si también he sido claro. De acuerdo a la explicación que les he dado, poder contestar o rellenar cada uno de esos espacios. Y después lo vamos a hacer juntos. ¿Ok?
Tengo una pregunta. Claro. He visto, Sí. o sea, yo viendo la teoría de las rentas, de las categorías, dice que, o sea, la primera es para alquiler, ingresos por alquiler, pero la segunda también incluye rentas por alquiler, creo. Entonces no entendí en qué punto se diferenciaba una con la otra. No, la segunda es generalmente es para lo que son ingresos por intereses. De repente se refiere a intereses por algún alquiler. Todo lo que tenga que ver con intereses, por ejemplo, cuando uno tiene intereses en fondos mutuos, tiene plazos fijos, intereses, tienes intereses por algunos préstamos a empresas, de bonos, intereses de bonos, todo tipo de intereses, es ingreso de segunda categoría. Okay. ¿Ya? Primera es alquiler, o sea, alquiler de casas, alquiler de locales, alquiler de tiendas, alquiler, no sé, oficinas. Todo eso tiene primera ¿Se categoría. podría considerar, no sé, alquiler de un carro en segunda categoría? ¿O también primera? Alquiler de autos. De un carro. Ajá, un auto. Ya, se supone que es primera categoría. Ya. Ya. Bien, pero gracias por la pregunta. Bien, creo que ya podemos empezar. Y ahí de Profe, repente... una consulta. Sí, claro. En el caso de las rentas de primera categoría, ¿hay un importe específico, o sea, máximo, para el importe para uno poder pagar? ¿O No, porque en uno caso de paga, alquiler? claro, uno paga el porcentaje del alquiler que uno tenga. Acuérdate que el que paga es el que recibe el ingreso, ¿ah?
¿Ya? O sea, yo tengo oficinas, yo tengo un departamento, yo tengo un vehículo y lo alquilo, me pagan por ese alquiler. Bien, ese ingreso que yo tengo tengo que tributar, y es de ingresos de primera categoría. No hay montos mínimos. Como yo pago un porcentaje, por decir 8%, si cobro, no sé, 1.000 soles, 80 soles, ¿no? Es lo que yo voy a pagar. Y todo eso me sirve para, además de regularizar mi ingreso, porque todo ingreso debe estar regulado, o sea, debe ser algo legal, aparte de regularizar el ingreso que tengo y pagar mi impuesto correspondiente, también con eso lo puedo usar como gasto. Si tengo una empresa, por ejemplo, si tengo una empresa y tengo ingresos, esos ingresos se juntan con mi declaración jurada de tercera categoría. ¿Ya? Y es parte del impuesto que voy a pagar. ¿Ya? Por si acaso hay algún... Creo que justo aquí vamos a ver el caso de este joven, de este emprendedor, que tiene, creo que, varios ingresos, ¿no? De eso creo que se trata ahorita estoy leyendo y de eso se trata el tema. Acá dice la parte A: si Michael quisiera desarrollar su negocio de forma independiente, sin buscar ningún socio que lo acompañe dentro de la inversión inicial, él tendría que formar una empresa que han puesto. Unipersonal. Así es, ¿no? Unipersonal o personal, ¿no? No sería una empresa jurídica, en este caso. A ver, en forma independiente. No, podría ser una empresa jurídica también, pero es unipersonal. ¿Ya? Unipersonal. Esa sería la respuesta. Si Michael, de forma complementaria, deseara seguir ejerciendo su profesión de matemático como profesional independiente, entonces él, desde el punto de vista tributario, generaría rentas o sea, ejerciendo su profesión y cobrando por su profesión, aparte de la empresa que está haciendo. ¿Qué tipo de categoría sería? ¿Ingresos de qué categoría? Cuarta categoría. Cuarta categoría. Categoría. ¿Se acuerdan qué tipo de documento tendría que emitir? Recibo por honorario. Honorarios. Muy bien, así es. Entonces, cuarta categoría sería los ingresos por ejercer su profesión. Si Michael convocara a su hermano, que es ingeniero mecánico, en la Católica también, para comenzar este emprendimiento, y cada uno aportara a la empresa bienes materiales, así como dinero en efectivo, y la empresa le entregara a cambio unos documentos llamados acciones. O sea, decide hacer una empresa con socios y con acciones. En este caso, su personería jurídica sería el de... ¿Puede ser persona natural con negocio? Persona natural con negocio. Por persona natural, acuérdate que es uno solo porque es turruco. Pero aquí está diciendo que con su hermano, ¿no? Si con su hermano, claro. van a tener acciones uno y el otro. No dice cuánto, pero cada uno va a tener las acciones de la empresa. ¿Sería una SAC? ¿Perdón? Una SAC o una sociedad anónima. Una sociedad anónima. Exacto. Sociedad anónima. Ellos decidirán si va a ser, como les mencionaba, abierta, SAA, o cerrada, solamente los dos. Sociedad anónima cerrada. Pero es una sociedad anónima en este caso. No da mayores datos si es abierta o cerrada, pero ahí la respuesta sería sociedad anónima. D, tomando en cuenta el punto anterior, o sea, el C,
el tipo de renta que generaría la empresa sería, o sea, esta empresa que estos dos hermanos han creado, esta sociedad anónima. Tercera categoría. Tercera categoría. Tercera Así categoría. es, ¿no? O sea, este negocio, el ingreso que daría este negocio, sería renta de tercera categoría. Si Michael decidiese entregar en alquiler el local en donde funcionará su negocio a un tercero, él estaría percibiendo rentas de, creo que ya lo vimos. Primera categoría. Así es, primera categoría. Así es, primera categoría. Dice, Michael está pensando invertir en la compra de acciones de la empresa minera Buenaventura. Y al final del ejercicio económico es muy probable que reciba dividendos de dicha empresa. En este caso, él estaría percibiendo rentas de segunda categoría. Así es, está invirtiendo y está recibiendo intereses o dividendos, en este caso dividendos, de esa otra empresa, ¿no? Por su inversión. Rentas de segunda categoría. Aquí, fíjense cómo Michael está, si decidiera todas estas cosas, está recibiendo varias ingresos de diferentes categorías, ¿no? Por último, Michael quiere saber en qué régimen tributario se debe de inscribir de acuerdo al tipo de negocio que desea emprender. En su caso, deberá inscribirse dentro del, como está empezando, Régimen especial de venta, de renta. Así es, como expliqué, un régimen especial de renta, ¿no? Para empezar. Porque como es una persona, dice tipo de negocio, forma independiente, ¿no? Una persona natural, unipersonal, creo que quería. Entonces va a haber, como régimen especial, va a tener gastos, costos y gastos, va a pagar, va a comprar. Y esas facturas les va a servir para usar el crédito fiscal. Cuando uno compra, no sé si ustedes se han fijado, cuando ustedes compran y le dan su tiquecito, en algunos le ponen IGB aparte. Creo que eso, al menos cuando voy, si no me equivoco, en los centros comerciales, sobre todo de Plaza Vea, Metro, y ustedes compran algo, creo que en todos le separan el IGB. Como nosotros no damos, bueno, la mayoría de nosotros, al menos yo, no damos el número de RUC, entonces no nos dan una factura, no dan solamente una boletita, ¿no? Un ticket. Y a veces nos preguntan, ¿no? Ustedes seguro también le preguntan, creo que todos los cajeros preguntan, ¿boleto o factura? ¿Por qué creen que hacen esa pregunta? ¿Por qué uno dice, qué dicen ustedes? Boleta, seguro, ¿no? ¿Por qué no decimos factura? A ver. Te escucho por ahí, creo que iban a comentar. Porque factura es a nombre de la empresa. Ya, tienes que dar un RUC. Exacto. Así es. Si tú dices factura en el metro, en Plaza Vea o Vivanda, donde vayas, y dices factura, te va a pedir el número de RUC. Si uno no tiene número de RUC, no le van a poder dar factura. Ahora, ¿por qué el que tiene número de RUC pide factura? ¿Para no pagar los impuestos? No es casi. ¿Para reducir el IGB? Exacto, ¿no? Complementando las dos respuestas de ustedes, uno es para que cuando nos den la factura, nosotros podemos utilizar el IGB para disminuir nuestro pago de IGB. Nosotros como empresa cobramos a otras personas, recuerden esa renta de tercera categoría. Nosotros cobramos
Entonces, esos ingresos están afectos a un RUC. Esas facturas que nosotros emitimos también tienen un RUC. Perdón, un IGB. Entonces, el IGB que nosotros tenemos que pagar lo disminuimos con lo que nos da Metro, Vivanda, lo podemos disminuir, ¿no? De acuerdo a lo que podamos nosotros utilizar. También si compramos otras cosas para la empresa, por supuesto, que más que nada va dirigido a eso, podemos usar para disminuir el pago del IGB. Eso se llama tener crédito fiscal, es decir, a favor nuestro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo les voy a enviar un resumen también por escrito de esta información, de los regímenes, de tipos de, como dice acá, tipos de empresas, ¿no? Y formalización, para que también ustedes lo tengan, y como les digo, apenas puedan tener una experiencia de emprendimiento, de repente poder usar esto que están aprendiendo para formalizar su empresa y poder tener esta bonita aventura, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Quiere intervenir, Jimena? Profesor, una consulta. ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre el régimen único simplificado y el régimen especial del impuesto a la renta? Sí, el régimen único simplificado solo da boletas, no da facturas. Tampoco su RUC ayuda a que te puedan dar facturas. Entonces, el régimen único simplificado, no vas a poder usar el crédito fiscal. Ahora, ¿cuál es la ventaja? El simplificado es que pagas, por decir, todos los meses 20 soles, independientemente de lo que ganes. Pero, por supuesto, hay un tope que no puedes ganar más para estar dentro del régimen único simplificado. Pero das, por decir, 20 soles nomás. Todos los meses vas y pagas 20 soles. Puedes ganar un mes 5.000 soles, el otro mes ganas 3.000, el otro mes ganas 7.000. Siempre pagas 20 soles. Pero no puedes emitir ni pedir facturas. El régimen especial sí, como hemos mencionado. Sí puedes emitir facturas, boletas y facturas, y puedes pedir facturas para poder aplicarlo contra tu IGB. Y pagas de acuerdo a tramos, ¿no? El porcentaje de acuerdo a unos tramos. En la información que les voy a enviar también va a estar un poco detallado eso para que lo puedan tener y poder también repasarlo, ¿no? Y gracias por la pregunta. Gracias, profesor. Bien, quisiera mostrarles ahora que también se los he enviado. Si alguno no lo tiene, por favor me lo dice. Hay un trabajo, este trabajo es individual, o sea, cada uno lo tiene que subir al Drive. Y aquí les voy a pedir su ayuda también a ustedes. Si alguno tiene problemas para subirlo al Drive, por favor me avisa, ¿ya? Cuando ya tenga, por supuesto, el trabajo. Aquí, como ven, es el foro 1. Tema a tratar. Como este foro debe ser, se supone que es abierto, ustedes pueden también ver lo de sus compañeros, de repente preguntarnos, ¿no? Entre nosotros. Ven ahí, tema a tratar, definición de contabilidad, utilidad de la contabilidad financiera y administrativa dentro de los negocios. Aquí hay una información que tienen que revisarla. Se llama la contabilidad administrativa como herramienta para los negocios. Y el trabajo se basa en esto, en este escrito. Esto le va a ayudar porque dice, hay 2 preguntas, para que ustedes lo tengan más claro también. Al desarrollarlo, ustedes lo van a tener más claro. Dice, ¿qué información generada por la contabilidad financiera es una herramienta importante para la contabilidad administrativa? Y dentro de la circunstancia actual, o sea, van a leerlo y lo van a adaptar a la circunstancia actual del COVID, de la pandemia.
La segunda parte también es similar. Esta vez habla de 4 herramientas que utilizarías como contador o como gerente. Cualquiera de los dos supuestos son válidos. Bajo el supuesto que tuvieses que tomar decisiones financieras y económicas dentro de este contexto de la pandemia, el COVID-19. Ya, esas son las 2 preguntas nada más que tienen que subirla al Google Drive, al que les he enviado. Se supone que pueden hacerlo, por eso es que les pido por favor que si alguno no puede, me da un correo. Me dice, profesor, no, ya lo tengo listo y no puedo subirlo, etc. ¿no? Esto es importante. Esto tiene una rúbrica al final. También la revisan, ¿ya? Como ven, el que haga correctamente las 2 preguntas basándose en la información, va a tener al final 0.5 puntos en total. O sea, medio punto de para la tercera calificada. ¿Ya? O sea que es sencillo, no es mucho, no tienen por qué escribir tanto, y por supuesto nada de copy-page, ¿no? No tienen que ustedes que escribirlo, de acuerdo a lo que ustedes vean en ese enlace Contabilidad Administrativa como herramienta para los negocios. También si no pueden ingresar, también por favor me avisan, cualquier problema que tengan. Aquí la cuestión es ayudarnos ahí mutuamente, ¿no? Yo les voy a tratar de dar mi experiencia como contador, y ustedes me ayudan con esta parte del uso de los medios vía internet. Si es que hay algún problema, me pregunta, me llama, me avisa, y lo vamos solucionando en el camino. Lo importante también es que ustedes se beneficien de la información y la experiencia que da la universidad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro de repente los temas tratados? ¿Quedó claro también cómo va a ser el desarrollo de esta práctica? Profesor, una consulta. Sí. En cuanto a las preguntas, ¿cada una de ellas tenemos que responder solamente a partir del enlace o tenemos que buscar información extra? Y en caso fuera así, tenemos que citar. Por supuesto. Lo básico es, en base a la información que está ahí, responder esas preguntas. Puedes buscar también investigación en otro lugar, en un libro, etc. Ahí no dice esta información, y por supuesto si de otro libro, es propio citar de qué libro sacaste la información. Así es. Pero sería un buen trabajo de investigación. Y de paso te va ayudando a ti para tu desarrollo estudiantil, ¿no? Universitario. Claro. Sí, se puede hacer. Profe, y en la segunda pregunta donde dice, dependiendo si eres alumno de contabilidad de gestión, tendría que responder diciendo, por ejemplo, como alumno para la carrera de, y luego explicar qué herramientas utilizaría, o Claro. solamente coloco de frente las herramientas. Porque Podrías hacerlo así, o podrías ponerte, yo en mi situación, o si yo fuera contador, ya se supone que tu idea es al final ser una contadora, o si yo fuera gerente de la empresa, haría esto. Entonces ya tu idea de tu objetivo es, a través de gestión, estar en alta dirección, ¿no? Cualquiera de las 2 maneras, ¿no? El que gusta también puede poner las 2 opciones, aunque al final, aunque al final me parece que las respuestas van a ser las mismas, seas contador o seas de gestión, me parece, me puedo equivocar. Claro, ¿Ya? Gracias. Ya, listo. Bien, entonces ven esa información para que ustedes lo tengan en cuenta. Más bien gracias por su atención y por el haber estado a tiempo también. Los felicito en realidad. Ha sido una experiencia muy buena, al menos para mí, verlos a todos, bueno, sí, casi todos presentes.
y el que puedan ustedes avanzar, ¿no? En lo que se refiere a este curso de contabilidad. Si no hay más, les recalco, les repito, que tienen ahí mi correo, pueden escribirme cualquier consulta, cualquier dificultad, y de paso nos vamos conociendo también. Así que bienvenidos pues a esta parte de las prácticas, ¿no? De su curso de contabilidad. Si no hay más, ya nos podemos ir despidiendo. Tengan gusto en conocerlos y ya nos estaremos viendo. Gracias, profe. Gracias, profesor. Listo, cuídense. Hasta luego, profesor. Chao, chao.